Hubo una vez un hombre que hablaba con Dios. Un profeta tan poderoso que su palabra podía bendecir o destruir naciones enteras. Su nombre era Balaam. Su fama recorría los desiertos del oriente. Los reyes temían su voz. Y los ejércitos buscaban su favor antes de ir a la guerra. Pero en el corazón del profeta se escondía una sombra. Una ambición tan grande que lo llevó a intentar torcer la voluntad del Altísimo. Contratado por un rey pagano, Balaam intentó maldecir al pueblo elegido, Israel. Pero en su intento por manipular a Dios, se enfrentó al juicio más temible que un hombre puede conocer: el silencio del cielo. Esta no es solo la historia de un profeta caído, sino una advertencia eterna sobre el precio de vender la verdad, de cambiar la obediencia por oro, y de hablar en nombre de Dios, sin su espíritu. Esta es la historia del profeta Balaam, el hombre que quiso maldecir a Dios, y terminó siendo maldecido por su propio corazón. El sol ardía sobre los desiertos de Moab. El rey Balac, hijo de Zipe, observaba desde su trono la vasta llanura que separaba su reino del campamento de Israel. A la distancia, el pueblo hebreo avanzaba como un río de fuego, millones de hombres, mujeres y niños, acompañados por el eco de sus trompetas y el fulgor del tabernáculo donde moraba su Dios. Balac temblaba. Ellos destruyeron a Sehón y a Ag, dos reyes poderosos. ¿Qué será de nosotros si cruzan el Jordán?, dijo a sus consejeros. Su rostro reflejaba miedo, pero en sus ojos brillaba una idea peligrosa. Hay un hombre, dijo uno de sus oficiales, un profeta del oriente llamado Balaam, hijo de Bie. Lo que él bendice es bendito, y lo que maldice, cae en desgracia. Balac se levantó de su trono. El sonido de su anillo golpeando el brazo de oro resonó como una orden divina. Entonces tráiganlo. Envíen a mis hombres con oro y presentes. Que venga Balaam y maldiga a Israel. Los mensajeros partieron con gran velocidad, cruzando montañas y valles, hasta llegar a la tierra de Petor, junto al río Eufrates. Allí, en una casa solitaria rodeada de incienso y símbolos antiguos, un hombre de mirada profunda consultaba los signos del cielo. Su nombre era Balaam, el profeta que hablaba con los dioses, o eso creía él. Cuando los mensajeros de Balac llegaron ante él, se inclinaron y dijeron: Balac, hijo de Zipe, te ruega que vengas. Una nación ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven, maldícelos, y quizás podamos vencerlos. Balaam sonrió. Sus manos acariciaron las ofrendas de oro, pero su mente estaba inquieta. Miró hacia el cielo, y por un instante, una voz invisible recorrió el aire. Era la voz del Dios de Israel. Y con un trueno que estremeció la noche, la voz le habló: No vayas con ellos, Balaam. No maldigas a ese pueblo, porque es bendito. El profeta cayó de rodillas, temblando entre el resplandor y el silencio. La noche se disipaba lentamente sobre la casa del profeta. Balaam se levantó aún con el eco de la voz divina retumbando en su pecho. El aire olía a polvo y a incienso apagado. Los mensajeros de Balac esperaban fuera, impacientes, con los ojos fijos en él. Balaam salió al amanecer y, con voz grave, les dijo: Regresen a su tierra. El Señor se niega a que vaya con ustedes. Los hombres se miraron unos a otros, decepcionados, y partieron rumbo a Moab. Pero el corazón de Balaam no halló paz. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las palmeras, su mente volvió a las imágenes del oro, los honores y el poder que el rey le había prometido. En Moab, cuando Balac escuchó la negativa del profeta, su rostro se encendió de frustración. ¿Creen que con simples regalos lo convencerán?, rugió, y alzó la mano hacia sus sirvientes. Reúnan a mis príncipes más nobles y llévenle aún más riquezas. Díganle que lo honraré grandemente si accede a venir. Haré todo lo que él diga, pero debe maldecir a ese pueblo. Así partió una segunda comitiva, más espléndida que la primera. Los caballos llevaban cofres de oro, tejidos finos y joyas traídas de las minas del valle del Arnón. Y al llegar a la casa de Balaam, hablaron con voz dulce y reverente. Balac, hijo de Zipe, te ruega que no rechaces su llamado. Él te dará honor, riquezas y poder, si vienes y maldices a Israel. Balaam los miró, pero esta vez no rechazó de inmediato.
El brillo del oro encendía su codicia, y aunque sus labios dijeron palabras piadosas, su corazón ya vacilaba. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo ir contra la palabra de mi Dios, dijo, haciendo una pausa. Pero, quédense esta noche. Veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa frase marcó su destino. Esa noche, mientras el silencio cubría el valle, la voz divina volvió a visitarlo. Si los hombres vienen a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam despertó con el corazón ardiendo. Apenas el sol se asomó, ensilló su burra, reunió a sus sirvientes y partió con los príncipes de Moab. Sus ojos brillaban con ambición, pero detrás de él, las sombras parecían moverse con inquietud. Porque Dios había visto el deseo en su corazón, y su camino ya no era recto ante él. El sol ascendía sobre las colinas de Moab cuando Balaam emprendió su viaje. Su burra avanzaba lentamente, levantando polvo del camino, mientras los príncipes del rey lo acompañaban, cubiertos con túnicas de lino y joyas que relucían como el fuego. El profeta parecía seguro, pero en el cielo, la ira de Dios se encendió. Porque Balaam no viajaba obedeciendo la voz divina, sino empujado por su ambición. De pronto, en el camino estrecho que cruzaba entre viñedos, un ángel del Señor apareció con una espada desenvainada, resplandeciente como el rayo, bloqueando el paso. Balaam no lo vio, pero su burra sí. El animal se detuvo en seco, temblando, y se desvió hacia el campo. Balaam, irritado, la golpeó con su vara para forzarla a seguir. El ángel volvió a aparecer, esta vez en un sendero entre dos muros de piedra. La burra se apretó contra uno de los muros tratando de evitarlo, y el pie de Balaam se aplastó contra la roca. Furioso, la golpeó nuevamente. Pero el ángel no se movió. Apareció una tercera vez, en un paso tan estrecho que no había forma de escapar. La burra, aterrada, se arrodilló en el suelo. Balaam estalló de ira. Su orgullo ardía más que el sol. Y entonces, ocurrió lo imposible. El aire se volvió denso. El viento se detuvo. Y la voz de la burra rompió el silencio. ¿Qué te he hecho, para que me golpees estas 3 veces? Balaam, ciego por la rabia y sin comprender lo sobrenatural de lo que ocurría, respondió. Porque te burlas de mí. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo. La burra volvió a hablar, con voz serena y triste. ¿No soy yo tu burra, la que siempre has montado hasta hoy? ¿Acaso alguna vez te he hecho esto? Y Balaam, aún enfurecido, murmuró. No. En ese instante, Dios abrió los ojos de Balaam, y él vio. Frente a él, el ángel del Señor estaba de pie con una espada flamígera en la mano. El resplandor lo cegó, el suelo tembló bajo sus pies. Balaam cayó rostro en tierra. El ángel habló con voz que partía el viento. ¿Por qué golpeaste a tu burra? Yo salí para oponerme a ti, porque tu camino es perverso ante mí. Si no fuera por ella, te habría matado. El profeta tembló, su orgullo se desmoronó. He pecado, dijo. No sabía que estabas delante de mí. Si no te agrada, volveré. Pero el ángel respondió. Ve con los hombres, pero solo dirás lo que yo te diga. El ángel desapareció como una chispa en el aire. Balaam se levantó lentamente, con el rostro pálido, y montó nuevamente su burra, con el corazón lleno de temor y confusión. El sol comenzaba a descender cuando Balaam y los príncipes de Moab llegaron a las fronteras del reino. En lo alto de una colina, se alzaba el palacio de Balac, hijo de Zipe, rodeado de columnas de mármol y estandartes teñidos con sangre de bueyes. El rey aguardaba impaciente, rodeado de soldados, sacerdotes y adivinos. Sus ojos, hundidos por la ansiedad, se iluminaron al ver llegar al profeta. Bajó los escalones de su trono y extendió los brazos. Por fin, Balaam, hijo de Beor, ¿por qué tardaste tanto? ¿Acaso crees que no puedo recompensarte? Balaam bajó de su burra, aún perturbado por lo ocurrido en el camino. Su voz fue firme, pero cargada de respeto. He venido, oh rey, pero entiende esto, solo hablaré las palabras que Dios ponga en mi boca. Nada más. El rostro de Balac se tensó. No era la respuesta que esperaba. Sin embargo, su orgullo lo obligó a sonreír. Sea como dices, Balac, pero primero ven conmigo.
Te mostraré a ese pueblo maldito que amenaza mis fronteras. Desde las alturas, podrás verlos y pronunciar la maldición. La noche cayó, y las antorchas encendieron un resplandor rojizo en las murallas de Moab. Balaam fue llevado a Kirjat Uzot, una ciudad sagrada donde se ofrecían sacrificios a los dioses moabitas. Allí, Balac sacrificó bueyes y carneros en honor a sus ídolos, y también para agradar al profeta. El humo subía al cielo, oscuro y espeso, mientras los tambores resonaban como truenos. Pero Balaam permanecía en silencio, observando el fuego. Su mente era un campo de batalla. Entre el deseo de complacer al rey y el temor de desobedecer a aquel Dios que había abierto la boca de una burra para advertirle. Esa noche, mientras el banquete continuaba, Balaam se retiró a una colina. El viento soplaba con fuerza, y el resplandor del fuego iluminaba el horizonte. Allí levantó los ojos al cielo y dijo con voz temblorosa: «Dios de Israel, ¿qué diré mañana ante el rey? ¿Me permitirás maldecir a tu pueblo?». El silencio fue largo, hasta que una voz invisible habló entre los relámpagos. «Solo las palabras que yo ponga en tu boca saldrán de ella. Ni una más». Balaam cayó de rodillas, con el rostro cubierto de polvo. Sabía que al amanecer, el rey Balac esperaría oír una maldición. Pero en los cielos, Dios ya había preparado una bendición. La historia entra ahora en su punto de tensión espiritual más alto. El rey Balac ha traído a Balaam para maldecir a Israel, pero el cielo tiene otros planes. Prepárate para una escena llena de poder, asombro y revelación. El amanecer pintaba el cielo de Moab con tonos de fuego y oro. Las trompetas reales resonaron, y Balac, montado en su carro adornado con piedras preciosas, condujo a Balaam hacia un lugar elevado, Bamot Baal, el monte de Baal. Desde allí, se podía ver el inmenso campamento de Israel extendido como un mar de tiendas blancas. El humo de su sacrificio se elevaba al cielo, y en el centro del campamento brillaba el tabernáculo, cubierto de la gloria del Dios viviente. Balac extendió su brazo, señalando hacia el valle. «Ahí están, Balaam, ese pueblo que cubre la tierra. Maldícelos para mí». El profeta asintió lentamente. «Edifica para mí 7 altares, y prepara 7 becerros y 7 carneros». Balac obedeció de inmediato, y el valle se llenó de humo, fuego y expectación. Los sacerdotes moabitas se inclinaron ante sus ídolos, mientras Balaam ofrecía los sacrificios al Señor. Luego se retiró solo a una colina, buscando oír la voz del Altísimo. El viento rugió entre las rocas, y en medio del estruendo, la presencia divina descendió sobre él. Una fuerza lo envolvió como un manto de fuego. Y en su mente resonaron palabras que no eran suyas. Cuando regresó ante Balac, su rostro brillaba con un resplandor sobrenatural. El rey se adelantó, expectante. Los sacerdotes, los príncipes y los soldados aguardaban en silencio. Y entonces Balaam habló, su voz resonando como un trueno sobre las montañas. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré al que el Señor ha bendecido? Desde las cumbres lo contemplo, un pueblo que habita solo, que no se mezcla con las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿O el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos, y sea mi fin como el suyo. El silencio fue absoluto. Los sacerdotes bajaron la cabeza. El rostro de Balac se tornó rojo de furia. ¿Qué has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, y los has bendecido. Pero Balaam respondió con voz serena. ¿Acaso no debo hablar lo que el Señor pone en mi boca? Balac apretó los puños. Su ambición no se rendiría tan fácil. Ven conmigo, dijo entre dientes. Desde otro monte podrás verlos desde otro ángulo. Quizás allí puedas maldecirlos para mí. Y mientras descendían entre el polvo y las sombras, el eco de la profecía aún flotaba sobre los montes de Moab. Israel no podía ser maldito, porque era un pueblo separado, escogido por Dios. El aire estaba cargado de frustración cuando Balac condujo a Balaam hasta otro monte, el campo de Sofim, en la cumbre del monte Pisga, desde donde se veía una parte del campamento de Israel. Los rayos del sol caían sobre el desierto, y el sonido del viento parecía un susurro antiguo. Balac, decidido a cambiar su destino, habló con voz firme. «Levántame aquí 7 altares, y prepara 7 becerros y 7 carneros».
Otra vez, los sacrificios ardieron sobre las piedras. El humo subió al cielo, y el olor del sacrificio cubrió el valle. Balaam se retiró, como la vez anterior, para buscar el consejo del Altísimo. Pero esta vez, Dios no esperó a que él hablara. La presencia divina lo envolvió con un poder irresistible, y el Espíritu del Señor descendió sobre él como fuego entre los huesos. Cuando regresó ante Balac, su rostro estaba transfigurado. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y su voz retumbó sobre la colina. Levántate, Balac, y escucha. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo, y no hará? ¿Habló, y no cumplirá? He recibido orden de bendecir. Y él ha bendecido, y no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni maldad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y el júbilo del rey está en medio de ellos. Las palabras golpearon a Balac como relámpagos. El humo de los altares se disipó, y los sacerdotes moabitas retrocedieron, temerosos. Pero Balaam no había terminado. Su voz creció aún más, como si hablara desde otra dimensión. De Egipto lo sacó Dios con fuerza de búfalo. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Se dirá de Jacob y de Israel: mirad lo que ha hecho Dios. El eco de sus palabras retumbó en las montañas. Balac apretó los dientes, intentando contener la rabia. Ni los maldices ni los bendices, gritó. Pero Balaam respondió con una calma aterradora. ¿No te dije que solo hablaría lo que el Señor me ordenara? Balac respiró hondo, intentando ocultar su desesperación. Sus ojos ardían de orgullo herido. Bien, dijo finalmente, ven conmigo. Te llevaré a otro lugar. Quizás desde allí sea posible que Dios me conceda lo que quiero. Y así, el rey Balac condujo al profeta hacia un nuevo monte, el monte Peor, que miraba hacia el desierto. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. Mientras ambos hombres ascendían en silencio, uno cegado por su ambición, y el otro, atormentado por la presencia de un Dios que no se puede sobornar. La luna se alzaba sobre el desierto cuando Balac y Balaam llegaron a la cima del monte Peor, un lugar oscuro, temido incluso por los sacerdotes moabitas. Era un monte de sacrificios, dedicado a los dioses de la fertilidad y la muerte. El aire olía a sangre y ceniza. Balac, con el rostro endurecido, dijo con voz grave: levántame aquí 7 altares, y prepara 7 becerros y 7 carneros. Los fuegos ardieron una vez más, iluminando las figuras de ambos hombres. El rey miró al profeta con desesperación. Quizás aquí, Balaam, el Dios que te habla, cambie de parecer. Maldice a este pueblo, te lo ruego. Pero Balaam no respondió. Se quedó inmóvil, mirando hacia el valle donde Israel dormía bajo el manto de las estrellas. El silencio era absoluto. Y entonces, el Espíritu de Dios cayó sobre él con poder. Sus ojos se abrieron como si viera más allá del tiempo. Sus brazos se extendieron, y su voz, como un trueno que venía del cielo, proclamó: dijo Balaam, hijo de Bie. Y dijo el varón de ojos abiertos: el que oye las palabras de Dios, y ve la visión del Todopoderoso. Caído, pero abierto sus ojos. Un viento fuerte recorrió la montaña, apagando algunas antorchas. Los sacerdotes moabitas retrocedieron con temor. Y Balaam continuó: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como arroyos se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor. Dios los sacó de Egipto con fuerza de búfalo. Los que los bendigan serán benditos, y los que los maldigan serán malditos. El silencio que siguió fue aterrador. El fuego crepitaba, y el rey Balac miraba al profeta con el rostro desencajado. Su esperanza se había convertido en desesperación. Ya basta. Ni los maldices, solo los bendices. Gritó con furia. Pero Balaam, aún bajo la presencia divina, lo miró con ojos llenos de fuego y respondió: ¿no te dije que no podía hablar sino lo que el Señor me mostrara? Balac dio un paso atrás, derrotado. Su respiración era pesada, su mirada vacía. Pero Balaam no había terminado. Su cuerpo tembló, y una nueva visión lo tomó por completo.
como si sus palabras vinieran desde el futuro. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, que herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de tumulto. El aire se detuvo. El fuego pareció inclinarse ante esa profecía. Balaam había anunciado la venida del Mesías, la estrella que un día guiaría a los sabios del oriente hacia Belén. Balac cayó en silencio. Su oro, sus altares, su poder, nada podía cambiar lo decretado por Dios. El amanecer cubría las montañas de Moab con un resplandor pálido. El viento agitaba las cenizas de los altares, y el eco de la profecía aún flotaba en el aire como una advertencia divina. Balac, derrotado y furioso, descendió de la montaña sin mirar atrás. Sus sueños de victoria se habían disuelto entre las palabras del profeta. «Vete de mi presencia, Balaam. El Señor te ha privado de honor». Pero Balaam, mientras observaba al rey alejarse, sintió como el peso del oro prometido se deslizaba entre sus dedos como arena. La gloria que había deseado, se le escapaba. Esa noche, cuando el campamento moabita dormía, Balaam caminó solo entre las sombras, atormentado por sus pensamientos. El sonido del viento entre las rocas parecía murmurarle tentaciones. ¿Acaso no puedes hallar otra forma de agradar al rey? Si Dios no permite maldecir a Israel, ¿y si el propio Israel se maldice a sí mismo? Sus ojos se abrieron con una chispa oscura. El profeta de Dios acababa de concebir una idea nacida del engaño. Al amanecer, Balaam regresó al campamento de Balac. El rey, sorprendido, lo recibió con recelo. ¿Por qué has vuelto?, preguntó. Balaam bajó la voz, mirando a su alrededor con cautela. Escucha, Balac. No puedo ir contra la palabra del Señor, pero puedo mostrarte un camino, para que Israel caiga por su propia mano. El rey frunció el ceño, interesado. Habla. Balaam se acercó más, sus palabras cargadas de astucia. Haz que tus mujeres más hermosas se mezclen con los hombres de Israel. Invítalos a los sacrificios de tus dioses. Que coman de tu carne ofrecida a Baal y se inclinen ante tus ídolos. Entonces su Dios se apartará de ellos, y tú los vencerás sin levantar la espada. Balac lo miró en silencio. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. El plan era diabólicamente perfecto. Esa misma tarde, los mensajeros del rey llevaron la orden por todo Moab. Las doncellas salieron con vestidos de lino y collares dorados, y se acercaron a los campamentos israelitas con sonrisas y vino. Israel cayó. La tentación fue más fuerte que la prudencia. Muchos hombres del pueblo se unieron a las hijas de Moab, adoraron a Baal Peor, y encendieron la ira del Dios de Israel. En el cielo, el juicio comenzó a moverse. Las nubes se tornaron rojas, y una plaga terrible descendió sobre el campamento de los hebreos. Miles murieron en un solo día. Y en las sombras del monte, Balaam observaba lo ocurrido desde lejos, creyendo que había triunfado. Pero sin saberlo, había sellado su sentencia. El campamento de Israel se convirtió en un lugar de lamento y terror. El sol ardía sobre las tiendas, pero el aire era frío, como si la muerte misma hubiera descendido entre ellos. Hombres enfermos yacían en el polvo, mientras el sonido de los gemidos se mezclaba con el murmullo de los sacerdotes clamando perdón. Una plaga enviada por Dios arrasaba el pueblo, y nadie sabía cómo detenerla. Moisés se postró en el tabernáculo, su rostro contra la tierra. Su voz temblaba mientras clamaba: «Oh Señor, perdona a tu pueblo, que ha sido seducido por la idolatría». Pero en su corazón, sabía que la justicia de Dios exigía una purificación. El mismo Dios había hablado: «Tomad a los culpables y colgadlos ante el sol, para que mi ira se aparte de Israel». Entonces Moisés reunió a los jueces de cada tribu. El sonido de las espadas saliendo de sus vainas rompió el silencio del desierto. Uno a uno, los traidores fueron castigados. Sin embargo, en medio del juicio, un hombre llamado Zimri, príncipe de la tribu de Simeón, se atrevió a desafiar a todos. Ante los ojos de Moisés, y frente al tabernáculo del Señor, Zimri trajo a una mujer madianita llamada Cosbi, de sangre noble e hija de un jefe de Madián. Con arrogancia, los llevó a su tienda.
como si el Dios de Israel no estuviera mirando. El pueblo observó horrorizado. Los sacerdotes quedaron sin palabras. La ira divina se encendió como fuego entre las nubes. Y entonces, un hombre se levantó. Fineas, nieto de Aarón. Sacerdote joven, con el rostro encendido por el celo de Dios. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y furia santa. Sin pronunciar palabra, tomó una lanza y atravesó el campamento. Cada paso resonaba como un tambor de juicio. Los ancianos intentaron detenerlo, pero era tarde. Fineas apartó el velo de la tienda, y en un solo movimiento, atravesó a Zimri y a Cosbi con la lanza, uniéndolos en el mismo castigo. El silencio fue absoluto. El viento se detuvo. Y en ese instante, la plaga cesó. El pueblo cayó de rodillas, temblando. Un rayo cruzó el cielo y el estruendo del trueno marcó el fin del castigo. Dios habló a Moisés. Fineas, hijo de Eleazar, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, porque fue celoso con mi celo entre ellos. Por tanto, le concedo mi pacto de paz. Y así, en medio del juicio, nació una promesa. La casa de Fineas sería guardiana del sacerdocio eterno. Pero aunque la plaga había terminado, no todo estaba saldado. En el valle de Moab, Balaam aún respiraba. Y la justicia de Dios lo estaba buscando. El eco de la plaga aún resonaba en los corazones de Israel. Miles habían caído por la idolatría. Pero entre los sobrevivientes, algo había cambiado. El pueblo se había vuelto a su Dios con temor y reverencia. Una mañana, cuando el sol se elevó sobre las montañas de Moab, la voz del Señor habló a Moisés con firmeza. Toma venganza de los madianitas por los hijos de Israel. Después de eso, serás reunido con tu pueblo. Moisés levantó su mirada hacia el horizonte, donde los valles de Madián se extendían como un mar de polvo. Sabía que el tiempo de su partida se acercaba, pero antes debía cumplir la orden divina. Con voz poderosa, reunió a las tribus. Escuchad, hijos de Israel. Los madianitas os sedujeron a adorar falsos dioses. Y por su causa la ira del Altísimo cayó sobre nosotros. Ahora, el Señor ha decretado justicia. Del campamento surgieron 1000 hombres de cada tribu. 12.000 guerreros en total, elegidos no solo por su fuerza, sino por su pureza. A la cabeza de ellos, Moisés designó a Fineas, el mismo que había detenido la plaga, para guiar la guerra con el fuego del celo divino. Fineas marchó al frente del ejército, llevando en su mano la lanza consagrada y los utensilios sagrados del santuario, símbolo de que aquella guerra no era por venganza humana, sino por la justicia del cielo. El desierto se estremeció bajo el paso del ejército de Israel. Los cuernos sonaron, y el polvo se levantó como una tormenta en el horizonte. Cuando llegaron a las ciudades de Madián, el rugido de la batalla fue como un trueno que sacudió los valles. Las espadas de Israel resplandecieron al sol, y los guerreros madianitas cayeron uno tras otro. Los 5 reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, fueron ejecutados. Sus ídolos fueron derribados, sus templos reducidos a cenizas. Pero entre los cuerpos, uno en particular llamó la atención de Fineas. El sacerdote se detuvo. Su mirada se clavó en un hombre vestido con túnicas extranjeras, su rostro marcado por la desesperación, y en sus manos, aún el bastón del adivino. Era Balaam, hijo de Bie, el mismo profeta que había hablado con Dios, que había bendecido a Israel, y luego lo había traicionado por codicia. Fineas lo reconoció al instante. El traidor intentó hablar, su voz cargada de súplica y miedo. Escúchame, Fineas, yo solo quise. Pero el sacerdote no respondió. Su mirada ardía como fuego. El brazo de Fineas se alzó, y la espada descendió con justicia. Balaam cayó. El profeta que una vez escuchó al ángel del Señor, murió bajo la espada de aquellos a quienes había intentado destruir. El silencio cubrió el campo. El viento llevó consigo el polvo de la derrota. Y así, la justicia de Dios se cumplió. El humo aún se elevaba sobre las ruinas de Madián. El olor del fuego, del metal y de la sangre impregnaba el aire. El ejército de Israel regresaba victorioso, llevando consigo el botín de guerra, ganado,
oro, plata. Y también mujeres y niños prisioneros. Fineas marchaba al frente. Su rostro endurecido por la batalla, pero su corazón inquieto por lo que había visto. Cuando llegaron al campamento, Moisés salió a recibirlos junto con Eleazar, el sumo sacerdote, y los jefes de las tribus. Pero al ver a los prisioneros, el rostro de Moisés se llenó de furia. Sus ojos, cansados pero ardientes, miraron a los capitanes con indignación. «Habéis dejado con vida a todas las mujeres». Tronó su voz como un trueno. Los guerreros bajaron la mirada, confundidos. Moisés avanzó un paso más, señalando con su vara. «Estas son las mismas que sedujeron a Israel por consejo de Balaam. Por causa de ellas cayó la plaga sobre el pueblo del Señor». El silencio cayó sobre el campamento. El aire parecía arder. Moisés levantó la voz de nuevo, con autoridad divina. «Matad, pues, a todo varón de entre los pequeños, y a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero conservad con vida a las doncellas que no han conocido varón». El peso de la justicia divina descendió como una espada invisible. El pueblo comprendió. La victoria sin pureza no era victoria ante Dios. Entonces Moisés ordenó que los guerreros permanecieran fuera del campamento 7 días, para purificarse de la sangre derramada. Debían lavar sus ropas, y todo metal que hubiesen tomado debía pasar por fuego antes de ser usado. Mientras tanto, Eleazar se acercó a Moisés y habló con voz suave. «Estas leyes serán recordadas, oh siervo de Dios. El pueblo debe aprender que la guerra santa no es por conquista, sino por justicia». Moisés asintió. Su mirada se perdió en el horizonte del desierto, donde el sol comenzaba a caer. Sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final. Había visto la gloria de Dios, su ira, su misericordia, y también su justicia. Y mientras el fuego del atardecer teñía el cielo de rojo, Moisés comprendió una verdad. Los hombres pueden ganar guerras, pero solo Dios puede purificar corazones. El sol del desierto brillaba sobre el campamento de Israel. Las tiendas relucían con reflejos dorados, porque aquella vez, los guerreros no regresaban con manos vacías. Llevaban oro, plata, bronce y piedras preciosas. El tesoro de Madián, ahora en manos del pueblo de Dios. Moisés, siguiendo la voz del Altísimo, convocó a Eleazar y a los capitanes de 1000 y de 100. Frente a todos, proclamó: «El Señor ordena que se divida el botín entre los guerreros que fueron a la batalla y el resto del pueblo que permaneció en el campamento». El sonido del pueblo murmurando llenó el aire. Nunca antes se había hecho algo igual. Moisés continuó: «De la parte de los guerreros, tomarás una de cada 500 piezas, ya sea persona, ganado o tesoro, como tributo al Señor, y se entregará a Eleazar, el sacerdote. Y de la parte del pueblo, tomarás una de cada 50, y se dará a los levitas, guardianes del tabernáculo». Así, el campamento se llenó de actividad. Los escribas contaban los animales. Los levitas recibían el oro purificado. Y las mujeres jóvenes, las doncellas, eran separadas con cuidado, bajo la protección del sacerdocio. Fineas, que había encabezado la guerra, se acercó a Moisés llevando un cofre pesado cubierto con lino fino. Al abrirlo, el sol reflejó un brillo que cegó a los presentes. Eran joyas, brazaletes y anillos de oro. «De nuestra parte, oh Moisés, traemos esto como ofrenda al Señor», dijo Fineas, «para expiar nuestras almas, porque hemos visto la muerte con nuestros propios ojos». Moisés y Eleazar recibieron la ofrenda y la colocaron ante el tabernáculo. El oro del enemigo fue purificado por el fuego, y se convirtió en símbolo eterno de consagración. El sonido de los cuernos resonó mientras el pueblo se postraba. El desierto se llenó de alabanzas. «Santo es el Señor, Dios de Israel. Él da la victoria a su pueblo, y purifica sus manos del mal». Mientras el humo del incienso ascendía hacia el cielo, Moisés observó en silencio. Sus ojos, que habían visto tanto dolor y gloria, reflejaban la paz del cumplimiento. El profeta Balaam había muerto, pero su historia seguiría viva, no como ejemplo de sabiduría, sino como advertencia para todo corazón que intente servir a Dios y al oro al mismo tiempo.
El sol descendía lentamente sobre las colinas de Moab, bañando el campamento de Israel con un resplandor dorado. El eco de la guerra contra Madián se había apagado, y el pueblo, por fin, respiraba en paz. Entre los rebaños y tiendas, 2 tribus, Rubén y Gad, se acercaron a Moisés, acompañadas de los jefes de sus clanes. Sus ojos brillaban de ambición, pues habían visto las tierras fértiles de Galaad, ricas en pasto y agua, perfectas para su ganado. Con humildad, pero con determinación, hablaron al siervo de Dios. Señor nuestro, esta tierra que el Señor ha entregado a Israel es buena para el ganado, y tus siervos tienen muchos rebaños. Si hemos hallado gracia ante ti, permítenos quedarnos aquí, al oriente del Jordán. No nos hagas cruzar el río. El silencio cayó. Las palabras parecían resonar con una sombra de desobediencia. Moisés, con el rostro endurecido por los años, los miró fijamente. ¿Así es como pagáis al Señor? ¿Acaso dejaréis que vuestros hermanos vayan a la guerra mientras vosotros permanecéis aquí? ¿Queréis repetir el pecado de vuestros padres, que desanimaron al pueblo cuando fue enviado a reconocer la tierra? El aire se tensó. Los hombres de Rubén y Gad bajaron la cabeza, temblando ante su voz. Pero entonces, uno de ellos, Maanem, jefe de Gad, dio un paso adelante. No es rebeldía lo que nos mueve, mi señor. Iremos a la guerra con nuestros hermanos, pero no dejaremos que nuestros rebaños y familias sufran en vano. Déjanos construir ciudades para ellos aquí, y nosotros cruzaremos armados al frente del ejército, hasta que todos los hijos de Israel posean su heredad. Moisés guardó silencio unos instantes. El fuego de su ira se apagó, y la sabiduría del Espíritu de Dios llenó su mente. Sea como habéis dicho, respondió finalmente. Si cumplís vuestra palabra y lucháis junto a vuestros hermanos hasta que el Señor les dé reposo, entonces esta tierra será vuestra herencia. Pero si faltáis a vuestro juramento, habréis pecado contra el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Los hombres se inclinaron profundamente. Así haremos, como tu palabra lo ha mandado. Entonces Moisés escribió el pacto ante los príncipes de Israel, y las tribus de Rubén y Gad, junto con la media tribu de Manasés, recibieron su porción al oriente del Jordán. Las montañas de Galaad se tiñeron de rojo con la puesta del sol, y sobre ellas se levantaron las primeras ciudades fortificadas de las tribus del oriente. Mientras el pueblo celebraba, Moisés observaba el horizonte. Allá, más allá del río, la tierra prometida los esperaba. Su misión aún no había terminado. El viento del desierto soplaba suave aquella tarde, meciendo las telas del tabernáculo y levantando un polvo dorado sobre el campamento. Todo estaba en calma, como si el mismo cielo esperara las palabras del anciano profeta. Moisés se levantó frente al pueblo. Su rostro, surcado por los años y por la gloria de Dios, reflejaba la serenidad de quien ha visto al Altísimo cara a cara. Las 12 tribus se reunieron en silencio. El eco del cuerno resonó 3 veces. Y Moisés alzó su vara. Escucha, oh Israel, comenzó. Y su voz, aunque cansada, se expandió con fuerza sobre el valle. Han pasado 40 años desde que el Señor nos sacó de Egipto, con mano poderosa y brazo extendido. Los niños nacidos en el desierto levantaron la vista, pues habían oído esas historias 1000 veces, pero ahora las escuchaban de labios del propio Libertador. Recordad cómo endurecisteis vuestros corazones en Cades Barnea, cuando el Señor os mostró la tierra buena y temisteis entrar. Por causa de vuestra incredulidad, vagasteis 40 años en este desierto, hasta que la generación rebelde fue consumida. El pueblo bajó la cabeza. El recuerdo de los días oscuros aún dolía. Moisés continuó, su voz quebrándose entre la emoción y la autoridad. Aún así, el Señor fue fiel. Él os sustentó con maná del cielo. Hizo brotar agua de la roca. Y no permitió que vuestras sandalias se gastaran ni vuestros pies se hincharan. El pueblo murmuró con asombro y gratitud. Moisés levantó la vara una vez más, apuntando al horizonte. Allí, más allá del Jordán, la tierra prometida se extendía como un espejismo dorado. Mirad esa tierra, dijo con voz temblorosa. Fluye leche y miel. El Señor os la da,
no por vuestra justicia, sino por su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Un silencio reverente cubrió la asamblea. Hasta los niños dejaron de moverse. Entonces, Moisés bajó la voz. Pero escuchad bien, oh Israel, cuando prosperéis en aquella tierra, cuando vuestras casas estén llenas, y vuestros graneros rebosen, no olvidéis al Señor vuestro Dios. Sus ojos se nublaron por las lágrimas. Sabía que pronto partiría, y que ese sería su último discurso ante la nación que había guiado por décadas. Si olvidáis al Señor y seguís a otros dioses, pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. El eco de sus palabras se extendió por el valle, penetrando el corazón de cada israelita como una flecha encendida. Moisés bajó lentamente la vara y se sentó sobre una piedra, exhausto. El sol caía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. El pueblo permaneció de pie, en silencio, como si supieran que aquel instante quedaría grabado para siempre en la historia de Israel. El amanecer cubría el desierto con un resplandor dorado. Las tiendas de Israel se extendían hasta perderse de vista, mientras el campamento aún dormía bajo el silencio de la brisa matinal. Moisés se levantó antes del alba. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Nadie lo acompañó, porque aquel viaje debía hacerlo solo. El Señor había hablado una vez más. Sube al monte Nebo, a la cima del Pisga, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que doy en heredad a los hijos de Israel. Allí morirás y serás reunido con tu pueblo. El corazón del profeta no tembló. Había guiado a su nación desde la esclavitud hasta la frontera de la promesa. No entraría en ella, pero la vería con sus propios ojos. El monte Nebo se alzaba imponente, cubierto de piedras rojizas que reflejaban la luz del sol naciente. Moisés comenzó a ascender, apoyado en su vara, la misma que había tocado las aguas del mar y hecho brotar ríos en el desierto. Cada paso era un recuerdo. La voz de Dios en la zarza ardiente, el clamor del pueblo en Egipto, las plagas, el mar abierto, el Sinaí, el maná, la rebelión, y la fidelidad inquebrantable del Altísimo. Cuando llegó a la cumbre, el viento sopló con fuerza, como si el cielo lo recibiera. Desde allí, Moisés contempló lo que su corazón había anhelado por 40 años. Ante sus ojos se extendía la tierra prometida. Los campos de Jericó, las colinas de Judá, los valles del Jordán que relucían como un espejo bajo el sol. El profeta sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas de gozo. Así que, esta es la tierra, murmuró, la tierra que juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, una voz suave, como el susurro del viento, habló junto a él. Esta es la tierra que juré dar a tus padres. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Moisés cayó de rodillas. No con tristeza, sino con reverencia. El aire se llenó de una paz indescriptible. Tú eres justo, oh Señor, dijo, y tu siervo está satisfecho. El cielo se abrió. Una luz blanca descendió sobre el monte, envolviendo al profeta en su resplandor. Su rostro, iluminado por la gloria divina, recordaba al día en que había bajado del Sinaí, y allí, en lo alto del Nebo, sin testigos humanos, Moisés, siervo del Señor, murió según la palabra de Dios. El propio Dios lo sepultó en un valle de Moab, y hasta hoy, ningún hombre sabe dónde está su sepulcro. El viento siguió soplando sobre las rocas, como si el desierto cantara una elegía sagrada. El hombre de Dios ha partido, pero su espíritu aún guía a Israel. El rumor se extendió por todo el campamento como un trueno lejano. El gran Moisés había muerto. El pueblo lloró durante 30 días en las llanuras de Moab. Hombres y mujeres se cubrieron de polvo y ceniza. Los sacerdotes rasgaron sus vestiduras, y un silencio reverente se apoderó de Israel. Pero en medio del duelo, una nueva voz comenzó a levantarse entre las tribus. Era la voz de Josué, hijo de Nun, el discípulo que había permanecido junto a Moisés desde su juventud. Una noche, mientras el pueblo dormía, Josué se apartó a orar a orillas del Jordán. El río fluía con fuerza, reflejando el brillo de las estrellas, como si la creación entera aguardara el siguiente capítulo de la historia. De pronto,
una presencia envolvió el lugar. Una voz poderosa, la misma que habló con Moisés desde la zarza, tronó sobre las aguas. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú, Josué, hijo de Nun. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. El corazón de Josué ardió como fuego. El Dios de su maestro lo estaba llamando ahora a él. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que juré a sus padres. El nuevo líder cayó de rodillas, sus ojos humedecidos por lágrimas de reverencia. El peso del manto espiritual de Moisés había caído sobre sus hombros. A la mañana siguiente, Josué se presentó ante las 12 tribus. Su voz resonó con autoridad. Preparaos. Dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. El Señor nos entregará la tierra que prometió a nuestros padres. Un rugido de fe recorrió las filas de Israel. Los sacerdotes alzaron el arca del pacto. La nube de la presencia divina volvió a brillar sobre el campamento. Y los tambores comenzaron a sonar con fuerza. El pueblo marchó hasta las riberas del Jordán. El río rugía, hinchado por las lluvias. Pero nadie retrocedió. Josué levantó su vara, la misma que una vez sostuvo Moisés, y ordenó: Adelante, sacerdotes, poned vuestros pies en las aguas. En cuanto sus sandalias tocaron el río, el Jordán se detuvo. Las aguas se alzaron como un muro a lo lejos, mientras el cauce se secaba delante de ellos. El pueblo cruzó en seco, igual que sus padres lo habían hecho en el Mar Rojo. Los ancianos lloraban, los jóvenes gritaban de emoción, y los sacerdotes, en medio del cauce, sostenían el arca sobre sus hombros, mientras el viento de Dios soplaba una vez más. El pacto seguía vivo. El Dios de Moisés era también el Dios de Josué. Y cuando el último israelita cruzó al otro lado, las aguas regresaron con estrépito, cerrando el paso al pasado y abriendo la puerta al destino. Josué levantó 12 piedras del río, una por cada tribu, y las colocó como un monumento eterno, para que cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras?, les digáis: aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán, para que su pueblo pasara a la tierra prometida. El sol caía sobre los valles de Canaán, pintando el horizonte con tonos de fuego. A lo lejos, se alzaba Jericó, una ciudad fortificada, con muros tan anchos, que podían correr carros sobre ellos. Los cananeos observaban desde las murallas al ejército de Israel acampando en las llanuras. Se decían unos a otros: son los hijos del Dios que partió el mar, el mismo que secó el Jordán. Y el miedo comenzó a apoderarse de todos. Josué, en su tienda, meditaba sobre cómo atacar. De pronto, una luz llenó el lugar. Al salir, vio a un hombre con una espada desenvainada, resplandeciente como un rayo. Josué cayó rostro en tierra y preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El guerrero respondió con voz como trueno: no soy de unos ni de otros. Soy el príncipe del ejército de Jehová. El aire se estremeció. Josué entendió que estaba ante un ser celestial. El mensajero continuó: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué obedeció. Y allí, de rodillas, recibió la estrategia divina. Una instrucción que ningún general habría imaginado. Rodearás la ciudad una vez cada día, durante 6 días, mientras los sacerdotes tocan las trompetas de cuerno de carnero. El 7º día la rodearán 7 veces. Y cuando suene la trompeta final, el pueblo gritará con todas sus fuerzas. Entonces los muros caerán. Josué no dudó. A la mañana siguiente, las trompetas resonaron en Jericó. El pueblo marchó en silencio, siguiendo el arca del pacto, mientras los habitantes de la ciudad observaban desde lo alto, confundidos y aterrados. Día tras día, Israel rodeó la ciudad. Ni una piedra cayó, ni un grito se oyó, solo el sonido grave y constante de las trompetas sagradas. Pero al 7º día, el cielo pareció contener la respiración. Los sacerdotes avanzaron, el arca brillaba con luz dorada, y Josué levantó su vara, gritando:
Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El sonido de los cuernos retumbó como un trueno. Y entonces, la tierra tembló. Los muros comenzaron a vibrar, a resquebrajarse, y en un rugido ensordecedor, las murallas de Jericó cayeron por completo. El polvo cubrió el cielo, y el ejército de Israel irrumpió con fuerza. La ciudad que parecía invencible, fue entregada en manos del Dios de los cielos. En medio del caos, una sola casa permaneció intacta, la de Rahab, la mujer que había escondido a los espías de Israel. Tal como se le había prometido, su familia fue salvada, porque creyó en el Dios verdadero antes de verlo obrar. Cuando todo terminó, Josué se postró sobre la tierra y dijo: no fueron nuestras espadas, sino la palabra del Altísimo. Y el eco de las trompetas se escuchó hasta las colinas de Canaán, como un recordatorio eterno de que la fe abre caminos donde los muros parecen imposibles. El aire de triunfo aún flotaba en las llanuras de Canaán. El nombre de Israel resonaba entre las naciones, y los enemigos temblaban solo al oírlo. Pero en medio del júbilo, un hombre había cometido un acto oculto, un pequeño robo que cambiaría el destino del pueblo. Su nombre era Acán, de la tribu de Judá. Había desobedecido la orden de Josué de no tomar nada del botín de Jericó, pues todo estaba consagrado al Señor. Entre los escombros, Acán había visto una capa babilónica, unas monedas de oro y una barra de plata. Su corazón codició, sus manos temblaron, y las escondió bajo su tienda. El pecado se ocultó bajo la arena, pero nada puede esconderse de los ojos de Dios. Días después, Josué envió un pequeño grupo de guerreros para conquistar la próxima ciudad, Ai. Era pequeña, sin murallas ni ejército numeroso. Los hombres regresaron confiados. No fatiguemos al pueblo entero. Con 2 o 3 mil bastarán. Josué asintió, y el ataque comenzó. Pero algo terrible ocurrió. Los hombres de Ai resistieron y contraatacaron con furia. Los israelitas huyeron, y 36 de ellos murieron en el camino. El terror se apoderó del campamento. Por primera vez, Israel había sido vencido. Josué cayó rostro en tierra ante el arca del pacto y clamó: Señor, ¿por qué hiciste pasar a tu pueblo el Jordán? ¿Si ibas a entregarlo en manos del enemigo? La voz de Dios resonó con autoridad. Levántate, Josué. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, y por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. El rostro del líder se llenó de asombro y temor. Dios ordenó que las tribus pasaran una por una ante él, hasta que el culpable fuera revelado. Y cuando Acán fue señalado, todo el campamento guardó silencio. El hombre temblaba. Sus labios confesaron entre lágrimas: he pecado contra Jehová. Vi entre los despojos un manto hermoso, plata y oro, y los escondí debajo de mi tienda. Josué envió hombres a buscar el botín. Cuando lo hallaron, lo colocaron delante del arca, como una vergüenza expuesta ante toda la congregación. El juicio fue severo, porque el pecado había traído muerte sobre los justos. Acán fue llevado al valle, y allí, bajo el sol ardiente, se cumplió la justicia del Altísimo. El valle fue llamado Ase, Valle de la Aflicción. El campamento se purificó con lágrimas y ceniza. Y una vez más, el favor de Dios regresó a Israel. Pero Josué no olvidó aquella lección, ni tampoco olvidó las palabras que los madianitas habían susurrado antes de morir. Fue Balaam quien nos enseñó a hacer tropezar a Israel. El nombre del falso profeta seguía resonando, como una maldición que aún no había terminado. Josué levantó su mirada al horizonte, y en la distancia, los reyes de Canaán se unían en alianza contra ellos. La guerra aún no había terminado. El juicio de Dios aún se extendía sobre la tierra. El sol ardía sobre las llanuras de Madián, mientras una vasta coalición de reyes se preparaba para enfrentar a Israel. Eran los mismos pueblos que habían escuchado los consejos de Balaam, el adivino que una vez habló con Dios, pero que ahora servía a los enemigos del Altísimo. El ejército israelita, liderado por Josué y los sacerdotes, avanzaba con paso firme. El arca del pacto brillaba en medio del polvo, y las trompetas resonaban como truenos entre los montes. Desde su tienda dorada,
Balaam observaba las columnas de Israel marchar hacia el valle. Su rostro, antes altivo, mostraba un miedo profundo. Recordaba el fuego que había salido de la boca del ángel. La voz que una vez le había advertido: solo dirás las palabras que yo te diga. Pero su codicia lo había vencido. El oro de Balac, las promesas de honor y su deseo de controlar el poder divino lo habían arrastrado hasta ese final. Los reyes madianitas lo llamaron con urgencia. Profetiza, Balaam, haz que tu Dios maldiga a nuestros enemigos. Pero el cielo permaneció en silencio. El profeta levantó sus manos temblorosas, buscando una señal, y no halló nada. El Espíritu de Dios ya no estaba con él. El sonido de los tambores israelitas crecía. El polvo se alzaba como una tormenta, y las lanzas brillaban bajo el sol. Josué dio la orden: por mandato de Jehová, destruid a los enemigos de Israel. No dejéis piedra sobre piedra en el valle de Madián. El choque fue brutal. El rugido de las trompetas se mezcló con los gritos de guerra. Los carros madianitas ardieron. Los reyes cayeron uno a uno, y los ejércitos enemigos fueron barridos como hojas ante el viento del juicio. Entre los muertos, los capitanes israelitas hallaron a Balaam, hijo de Bie, el hombre que una vez había visto al ángel de Jehová con la espada desenvainada. El falso profeta estaba de rodillas, su mirada perdida entre la arena y el cielo. Un guerrero se acercó con su espada, y Balaam murmuró sus últimas palabras: yo conocí al Altísimo, pero amé más el oro que su voz. La espada cayó. El viento se llevó su aliento final. Y así, el profeta que había intentado torcer la palabra de Dios fue alcanzado por la misma espada que una vez temió. El valle de Madián ardía en fuego y humo. Las estatuas de sus dioses se derrumbaron, y el nombre de Jehová fue exaltado entre los sobrevivientes. Josué observó el campo de batalla y exclamó: así termina el consejo de los impíos. El Señor cumple todo lo que promete. Los sacerdotes levantaron el arca, y una nube resplandeciente descendió sobre ellos, señal de que el favor de Dios había vuelto a reposar en su pueblo. En medio del silencio que siguió, solo el viento hablaba, como si el cielo mismo dijera: el hombre que camina con Dios permanece para siempre. El que se desvía por codicia, perece en su propio consejo. El campo de batalla yacía en silencio. El humo del juicio se elevaba sobre los montes de Madián, y el eco del acero se había apagado. Entre los cuerpos caídos, yacía Balaam, el profeta que había visto a Dios y elegido el oro. Su vara, aquella con la que pretendió hablar en nombre del Altísimo, estaba partida en dos, enterrada a medias en la arena, como símbolo de una vida quebrada por la codicia. Josué contempló el horizonte con solemnidad. Sabía que aquel no era solo el fin de una guerra, sino el cierre de una era. La era de Moisés, de Balaam, de los desiertos y las pruebas. El pueblo acampó cerca del Jordán. El arca reposaba en medio del campamento, y la nube de la gloria divina cubría el cielo con un resplandor tranquilo. Los ancianos se reunieron alrededor de Josué. Él habló con voz firme, que resonó como trueno en el valle. Hoy habéis visto lo que sucede al que se levanta contra el Señor. Balaam quiso vender su don, y su sabiduría lo llevó a la muerte. Pero vosotros, hijos de Israel, recordad siempre: no hay victoria, ni riqueza, ni poder, fuera de la voluntad del Altísimo. Un silencio reverente siguió a sus palabras. Entonces, los sacerdotes alzaron las trompetas, y todo el pueblo se postró en tierra, adorando al Dios que había guiado sus pasos desde Egipto hasta Canaán. La historia de Balaam comenzó a contarse entre los fuegos nocturnos, de padres a hijos, como advertencia y enseñanza. Hubo un hombre que hablaba con Dios, pero su corazón se desvió. Su don fue grande, pero su ambición mayor. Quiso torcer el destino de un pueblo bendito, y terminó siendo ejemplo eterno de lo que ocurre cuando el hombre busca manipular la voluntad divina. El viento soplaba sobre las tiendas de Israel, llevando consigo el eco de las palabras proféticas que Balaam no pudo destruir. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. De ti saldrá un rey, y su cetro dominará hasta los confines de la tierra. Años después,
cuando Israel ya poseía la tierra prometida. Los sabios recordaban esas palabras con asombro, pues comprendían que, a pesar del pecado del profeta, Dios había usado incluso su voz caída para anunciar la llegada del Mesías. Así, el nombre de Balaam quedó grabado en la historia no por su poder, sino por su advertencia, que ningún hombre, por más don que tenga, puede servir a dos señores. El sol descendió sobre el Jordán, y el desierto se tiñó de oro. Josué levantó su mirada hacia la luz y susurró: El Señor cumplió su palabra. Su justicia permanece, y su voz sigue hablando. Los imperios pasan, los profetas caen, pero la palabra del Altísimo jamás será vencida. Si te gustó esta historia, dale a me gusta y compártela con esa persona que le guste escuchar la palabra de Dios. No olvides suscribirte y mira la siguiente historia que aparece en pantalla.